Bienvenidos a Así Veo las Cosas, les saluda Maite Interiano. Hoy les tenemos lo último que está pasando en la guerra entre Irán y Estados Unidos. La crisis que atraviesa ICE tras la salida de un alto mandatario y el arresto de un rapero por la muerte de una menor. Y vamos a comenzar con la salida del director de ICE, Todd Lyons, quien anunció que se estará yendo de su cargo a partir del 31 de mayo para poder estar más tiempo con su familia. Aquí estamos viendo la imagen de este hombre que estuvo por más de 20 años trabajando para la agencia, pero desde marzo del 2025 había asumido su rol como director de ICE. Aún no está claro quién va a ser su reemplazo. Él no ha dicho nada a través de las redes sociales, pero sí es eminente que será hasta final del mes de mayo que va a estar en esta responsabilidad dentro del departamento de ICE. Para muchos, este anuncio pues ha sido otro duro golpe para la administración de Trump, porque aparte de la salida de Lyons como director de ICE, recuerden que también estuvo la salida de Kristi Noem, que era la secretaria de Seguridad Nacional, y también se tuvo que retirar al comandante de la patrulla fronteriza, Greg Bovino, en medio de lo que fue una crisis que se vivió en Minneapolis con todos estos agentes de ICE y la patrulla fronteriza en este estado. Pero bueno, fue el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien anunció la salida de Lyons, llamándolo un gran líder de ICE, que ayudó a las comunidades estadounidenses para que fueran más seguras, y escribió el siguiente mensaje en su cuenta de X. Quiero leérselas. El director Lyons ha sido un gran líder de ICE y una pieza clave para ayudar a la administración Trump a sacar de las comunidades estadounidenses a asesinos, violadores, pedófilos, terroristas y miembros de pandillas. Vemos que sigue siendo un tema del cual mucha gente está comentando, del por qué están moviendo estas piezas claves, si este era uno de los puntos más importantes de Trump, de su campaña, el poder terminar con la inmigración, porque ahora estas personas claves, como lo son Lyons, como lo fue Kristi Noem, están siendo removidos de su cargo. ¿Quién va a reemplazarlo? No lo sabemos hasta el momento, pero vamos a estar muy al pendiente. Pero continuando en este tema de ICE, les quiero contar que por primera vez un agente de ICE ha recibido 2 cargos de asalto con arma tras un incidente que ocurrió en Minneapolis el pasado 5 de febrero. ¿Por qué es tan importante estos cargos? Quiero que escuchemos lo que dijeron las autoridades. Hoy nuestra oficina ha acusado a Gregory Donnell Morgan, un agente de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, de 2 cargos de asalto en segundo grado. La conducta del señor Morgan fue extremadamente peligrosa. Conducir mientras se apunta un arma desde un vehículo en movimiento hacia las víctimas que estaban en otro vehículo en movimiento podría haber provocado otro incidente desastroso en una comunidad que ya ha sufrido demasiados. Los cargos de hoy reflejan un hito importante en nuestros esfuerzos por buscar responsabilidad por los daños infligidos a nuestra comunidad durante la Operación Metro Surge. Nuestra comunidad todavía está lidiando con los efectos de la ocupación federal. Ahí lo escucharon. Esta es la primera vez que un agente de ICE recibe cargos por un incidente, y ahí lo explicaban las autoridades. Esto pasó en febrero, donde supuestamente el agente de ICE no estaba uniformado, no iba en un vehículo identificado, y en plena autopista de Minneapolis sacó un arma y apuntó hacia un individuo, y por eso ahora enfrenta cargos. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Pues vamos a estar muy pendientes de esta noticia, porque sabemos que Minneapolis fue el epicentro de muchos incidentes, inclusive se reportó la muerte de 2 estadounidenses a manos de los agentes de ICE, y no se supo ni resolvió ninguna responsabilidad sobre esto. Así que esto marca un antecedente de cuánto poder van a tener los agentes de ICE a poder operar en diferentes situaciones. Pero bueno, vamos a cambiar totalmente de tema y les cuento que a través de Truth Social, el presidente Donald Trump hizo un anuncio que muchos venían esperando desde que se inició la guerra entre Estados Unidos e Irán. El estrecho de Hormuz queda abierto. A través de un mensaje que puso en sus redes sociales, Donald Trump escribió lo siguiente: Irán ha acordado no volver a cerrar nunca más el estrecho de Hormuz. Ya no se usará como arma contra el mundo. Atentamente, el presidente Donald J. Trump.
Esto, como sabemos, el estrecho de Hormuz, lo hemos venido comentando múltiples veces aquí, ha sido un punto de negociación entre Estados Unidos e Irán, y al parecer pues se llegó a un acuerdo, no solo en un cese temporal ni que ciertos barcos iban a pasar y tenían que reportarse en Irán. Según lo que dice el presidente Trump, este estrecho ya está abierto para que puedan pasar todo tipo de embarcación. Vamos a ver si es cierto. Efectivamente, este anuncio se hace un par de horas. Vamos a ver si efectivamente esto ya empieza a verse reflejado, lo que también podría ser una buena noticia para nosotros aquí en Estados Unidos, porque al ya poder transitar por este estrecho puede significar que el precio del combustible va a disminuir, y eso nos va a ayudar a nosotros en nuestro bolsillo, que sabemos que en estas últimas semanas hemos visto cómo se ha impactado el precio de la gasolina aquí en Estados Unidos. El presidente Donald Trump, quien se encuentra en Las Vegas, también habló sobre el cese al fuego que se llegó entre Israel y el Líbano. ¿Por qué es esto importante? Vamos a escuchar qué fue lo que él dijo en Las Vegas. It's actually a lot lower than that in a lot of areas. But let's not get away from, let's see what happens over the next week or so. I think you're going to be very impressed. Vamos a ver qué es lo que pasa, dice Donald Trump, entre la relación de Israel y el Líbano, donde sabemos que se encuentra el grupo Hezbollah. ¿Será que ya van a terminar estos encuentros? No lo sabemos, pero es parte de las negociaciones de esta tensión que se vive en el Medio Oriente. Pero Trump, quien se encuentra en Las Vegas, también no ha quitado el renglón de sus diferencias que existen con el Papa León, aunque no compartió ninguna imagen, su tono está cambiando un poco. Esto fue lo que dijo el presidente sobre la diferencia de opiniones con el líder de la Iglesia Católica. Escuchemos. The Pope has to understand that, very simple. I have nothing against the Pope. His brother's MAGA all the way. I like his brother, Louis. I'm not fighting with him. The Pope made a statement. He says Iran can have a nuclear weapon. I say Iran cannot have a nuclear weapon. And if the Pope looked at the 42,000 people that were killed over the last 2 or 3 months as a protester with no weapons, no nothing, I mean, you take a look at that. So I can disagree with the Pope. I have a right to disagree. I have a right to disagree with the Pope. I have no disagreement with the fact the Pope can say what he wants, and I want him to say what he wants, but I can disagree. I think that Iran cannot have a nuclear weapon. If they do, the whole world would be at jeopardy. The Middle East will be blown up and the whole world will be at jeopardy. We're very close to making a deal. That'll be a great thing. El Papa puede decir lo que quiera y yo puedo estar en desacuerdo con él. Estas fueron las palabras que dijera el presidente Donald Trump sobre las diferencias que ha tenido con el líder de la Iglesia Católica, quien efectivamente se encuentra también de gira por África, visitando varios países, y donde ha sido muy enfático en promocionar, en promover la paz y pedir que se acabe la guerra. ¿Será el fin de este dimes y diretes entre Trump y el Papa? Pues no lo sabemos, aunque sí el tono, al parecer, y en mi opinión, ha bajado mucho de cómo se expresa el presidente Donald Trump hacia el Papa León. Otra de las preguntas que abordaron al presidente Trump fue sobre esa inesperada conferencia de prensa que diera la semana pasada Melania Trump, deslindándose por completo de su relación, o la que no existe según ella, con el pedófilo Jeffrey Epstein. ¿Por qué la primera dama decidió hablar al respecto? ¿Y qué dice ahora el presidente Donald Trump? Quiero que lo escuchemos. It bothered her that the fake news was being fake news. That's all. She just wanted to clarify. Ella solo quería aclarar las fake news, las noticias falsas que se dieran en alrededor de Melania Trump. Todavía hay mucha duda de por qué decide hacerlo en este momento, por qué es tan enfática en decir que no fue víctima de Jeffrey Epstein, de que no existía ninguna relación de Ghislaine Maxwell. Existen varias teorías, entre ellas que si una persona muy cercana a esta pareja Trump tuviera información que pudiera vincularlos. Este es un tema del cual al
parecer no se acaba pronto, del cual estaremos hablando y por supuesto nosotros estaremos reportándole cómo vemos las cosas con el caso de Jeffrey Epstein. Pero este año 2026 va a ser muy importante para todos nosotros, pero también en el ámbito político y en lo que se va a llevar a cabo en este país. Tendremos elecciones de medio término y muchos apuntan de que la popularidad del presidente Donald Trump ha disminuido. Y como reflejo de esto, les cuento que el día de ayer la demócrata Analila Mejía ganó la elección especial de Nueva Jersey, del Distrito 11, y le ganó al republicano Joe Hathaway. Esta representante de origen latino, es de familia dominicana, ha vivido en Nueva Jersey y como ven ha ganado mucho territorio por parte del Partido Demócrata y así hemos visto que esto se ha ido duplicando en otros estados. Esto es como un termómetro de lo que va a estar ocurriendo a lo largo de este año. ¿Será que las elecciones de medio término van a tener mucho más poder los demócratas y los republicanos perderán este poder que tienen? Bueno, eso solo las votaciones lo dirán, así que usted que puede votar también tiene que hacerlo para poder hacer esos cambios que queremos ver en este país y exigirle a los mandatarios, a los líderes que hemos puesto en esos poderes, en esos lugares de poder, pedirles que cumplan con lo que han prometido. Año muy importante aquí en Estados Unidos en cuanto a elecciones. Pero también un año muy decisivo y pudiera ser un año muy fuerte para el rapero David, que fue arrestado hace un par de horas tras el asesinato de Celeste Rivas Hernández. Este nombre quizás le suena a usted porque es un caso que hemos venido escuchando desde el año pasado. ¿Por qué? Porque esta jovencita de apenas 15, 16 años fue encontrada mutilada en el maletero, en el baúl, como usted quiera decirle, de un carro Tesla que estaba a nombre de este rapero David en el estado de California. Esta muchachita, desafortunadamente, desde hace 3 años, desde que tenía ella 13 años, había estado desaparecida. Aquí estamos viendo las imágenes de Celeste y su cuerpo fue encontrado en septiembre del 2025. Mucho vinculaba al rapero David con la desaparición y la muerte de la menor, pero fue hasta hace un par de horas que fue arrestado y obviamente estamos en espera que se le presenten cargos. Y por supuesto que su familia hable al respecto. Un incidente muy lamentable, muy fuerte y que ojalá que no se quede sin impunidad o que no se ponga responsabilidad a las personas a cargo de la muerte de esta muchacha. Pero vamos a regresar un poco a los temas políticos. Les cuento que el día de hoy, a través de las redes sociales, se publicó el recorrido que hiciera un dron de la Marina de Estados Unidos sobre la isla de Cuba. Aquí estamos viendo todo el recorrido que hizo, cuándo salió, cuándo regresó, y esto se hizo público a través de las redes sociales. Esto hace crecer los rumores, las especulaciones que si Cuba está como el siguiente tema a abordar del presidente Trump una vez ya se aliviane, por decirlo así, la situación que se vive en el Medio Oriente, si el presidente Donald Trump va a asumir nuevamente su responsabilidad de tomar Cuba como su prioridad y traer esa libertad que tanto piden los cubanos. Pero precisamente para abordar el tema de qué es lo que se vive en la isla, cómo se preparan los cubanos dentro y fuera de la isla, tenemos aquí invitado a Alian Collazo. Él es el director ejecutivo de la Marcha por la Libertad Cubana, a quien quiero invitar, así veo las cosas, para que hablemos claro de lo que se vive en Cuba. Y continuamos en este tema de Cuba, que definitivamente atraviesa una de las peores crisis económicas, una de las peores situaciones. Y de verdad que el día de ayer se vivieron unos momentos que ponen en duda realmente qué es lo que está pasando. Y para poder analizar todo esto, he invitado aquí a Alian Collazo, director ejecutivo de la Marcha de la Libertad Cubana. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Un placer, un honor estar acá con ustedes. Alian, ayer, que es una fecha histórica para Cuba, 65 aniversario de una proclamación que hizo Fidel Castro en ese momento. Ayer Díaz-Canel logra reunir un grupo. Quiero que veamos qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que él dijo. Compatriotas, el momento es sumamente desafiante y nos convoca otra vez, como en aquel 16 de abril de 1961, a estar listos
para enfrentar serias amenazas, entre ellas la agresión militar. No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si fuera inevitable, ganarla. Pues Cuba que no quiere agresión militar, pero que están listos. Eso dice Díaz-Canel. Pero también en el interior del país la comunidad vive otra realidad. Quiero que escuchemos lo que dijo una señora que vive en Matanzas. Vamos a escuchar. Ya uno se está adaptando a todo lo malo ya en este país. Pero mira, ¿a quién le echamos la culpa? Porque desgraciadamente todo es muy lindo. Te ponen en televisor y te dicen, eso se va a arreglar. Eso se va a arreglar y se queda en el aire así. Vino un barco, nos da ¿para quién le da? Porque aquí no da para nada. Aquí los barcos que entren de petróleo, de no sé qué cosa, aquí no da para nada. Porque seguimos igual con apagones, seguimos con falta de agua, seguimos con falta y con falta y con falta. Y todo nos hace falta. Que hace falta absolutamente de todo, una lista de quejas, dice esta señora. Pero Alian, ¿qué es la realidad? ¿Qué es lo que se está viviendo en Cuba? Bueno, la realidad cubana no es nada nuevo. Lo único nuevo es la nueva presión que siente este régimen, que se ve que está a punto de caer. ¿Por qué? Porque durante ya casi 70 años no han invertido un centavo en la infraestructura del país. La gente dice, si entra el combustible, si no entra el combustible. Vamos a decir que entre el combustible a Cuba. ¿Qué pasaría si entra el combustible cuando hay termoeléctricas que no se han mantenido durante los últimos 70 años? Por eso es que vemos los apagones, porque no son nada nuevo, ¿verdad? El pueblo cubano está viviendo así hace años y años y años. Y durante las últimas 3 décadas especialmente, que se ha habido el deterioro absoluto, porque siempre este sistema ha vivido de la ayuda de otros, no de la producción del pueblo cubano, porque han desmantelado el sistema económico del país para controlar totalmente a la población cubana. Ha creado el caos que vemos hoy en las calles de Cuba. Y lo que dice esa señora en Matanzas no es solo lo que se está viviendo en Matanzas, es lo que se está viviendo a una calle de donde estaba el dictador Díaz-Canel diciendo estas palabras a obreros que le dijeron, si no vas a escucharme, pierdes tu trabajo. Y eso es lo que quiero que nos pongas en contexto. Él reúne este meeting de personas, vemos el tiro en la cámara, no sabemos exactamente cuántas fueron convocadas y cuántas fueron. Es casi que obligatorio para estas personas ir y participar y estar ahí como acto de presencia. Sí, lo es. Esto es un sistema que, por ejemplo, en los años cuando existía la Unión Soviética, veíamos que Fidel Castro, el anterior dictador cubano, llenaba la plaza de la Revolución Cubana de 1 millón de cubanos y la gente decía, pero qué apoyo tan popular. No, era que ese día no había trabajo, todo estaba cerrado. Si ibas a tu trabajo, te decían, tienes que ir a la Plaza de la Revolución, te vamos a sacar de tu empleo si no vas a la Plaza de la Revolución. Entonces están obligados a tener una obligación y es un sistema que vemos que hay tan descontento tan grande que vemos que ya no lo hacen en la Plaza de la Revolución, que se necesitaba 1 millón de gente para que hubiera una toma de cámara bonita, ¿verdad? Lo hacen en una calle de La Habana y así todo. De las personas independientes que estaban ahí ayer que nos enseñaron, de la calle 23 a la 27, después de la 27, ya no había nadie. Wow. Entonces era un grupo totalmente reducido. Esto en combinación con los testimonios como de la señora en Matanzas, con las protestas que han habido, que siento que hay más personas ya siendo vocales, saliendo a las calles y protestar, es una indicación de que ya no están perdiendo el control, ya estamos viendo el fin de lo que ha sido una dictadura en Cuba. Yo creo que hay varios puntos sobre la mesa que están llevando al final de la dictadura cubana. El punto número 1 es los cubanos dentro de Cuba protestando sin parar después del 11 de julio del 2021, cuando hubieron las manifestaciones más grandes de la historia desde que esta dictadura está en el poder. Hemos visto que no han habido manifestaciones de ese tipo, de esa gran magnitud en todo el país, pero que hay protestas consistentes. Las organizaciones, incluyendo la mía, que somos parte de Pasos de Cambio, que es un conglomerado de organizaciones de carácter civil, de carácter opositor, dentro y fuera de Cuba, hemos medido que en averaje, cada mes en Cuba hay diariamente entre 30 y 40 protestas. Eso es una persona saliendo con un cartel
o 15 personas, o 200, o 300. Y esto se está pudiendo hacer, ¿por qué? Porque ya tienen más control los que quieren el cambio, porque ya el gobierno ya no tiene el poder que tenía, o ¿por qué? ¿O están perdiendo el miedo para decir, ¿sabes qué? Queremos una Cuba libre. Es básicamente la parte final, ¿verdad? Queremos una Cuba libre, y cuando van y protestan, se escuchan los clamores de abajo el comunismo, libertad, queremos corriente, comida, pero queremos libertad y queremos el final del comunismo. Y lo otro es que también estamos viendo que hay presión internacional por primera vez que de verdad desafía el carácter de este régimen. Que los millones de dólares que entraban de la venta de petróleo, que supuestamente era para encender las luces de los cubanos, pero siempre seguían apagadas, y la dictadura vendía este petróleo por el mercado negro, el petróleo que viene de México, el que venía de Venezuela, el que antes venía de la Unión Soviética, nunca era para mantener las luces de los cubanos encendidas, era para mantener la cúpula de gobierno, la cúpula de la dictadura, los generales, Gaesa, que es que controla la economía cubana, bien. Y ahora ellos ven que alguien le está poniendo presión verdadera a eso. Y entonces lo que están haciendo es, tienen miedo de qué puede pasar, porque tienen todo, es como una tormenta perfecta. Correcto, ya tienen todos los elementos, han perdido a sus mejores aliados, la gente está saliendo a la calle a protestar y el ojo público internacional se está dando cuenta de esto. Sabemos que el presidente Trump ha dicho inclusive que Cuba es de sus prioridades y se dice que una vez las cosas con el Medio Oriente se alivianen o se acabe la guerra, ojalá, lo próximo es Cuba. ¿Tú sientes que eso va a ocurrir, que Estados Unidos va a poner una presión suficiente para poder sacar a este régimen? Yo creo que los Estados Unidos en este momento está haciendo algo que no había hecho antes, que es enforzar las leyes estadounidenses, la ley libertad, que se puso después del derribo y el asesinato de 4 estadounidenses en el espacio aéreo internacional en el estrecho de Florida, cuando mataron derribaron las avionetas de Hermanos al Rescate. Esa ley prescribe claramente, paso por paso, qué se debe hacer para que exista una apertura democrática en Cuba. Una de las partes más importantes que hemos visto es el acuerdo de liberación de la oposición cubana dentro y fuera de Cuba, uniéndose detrás de este acuerdo, que es parte de tener una alternativa democrática para el país. Ese apoyo que ha venido de los Estados Unidos, donde la alternativa a la dictadura está siendo apoyada con un plan de transición para Cuba, que lo tienen en el Departamento de Estado, un plan de transición creado por cubanos, para los cubanos, dentro y fuera de Cuba, es el apoyo más grande que le puede dar esta administración, y implementar la ley. La ley es que hay que usar el sistema de sanciones inscrito en esa ley para presionar un cambio de la dictadura, un cambio en que no exista el comunismo, que no existan los Castro, y que en el punto 3 exista la liberación, la estabilización y la democratización del pueblo cubano. Claro, muy claro lo que tú estás diciendo y lo que están pidiendo muchos cubanos en el exilio y lo que se quiere lograr. Pero sabemos que estas transiciones no son así de fácil. Venezuela, vimos que sacaron a Nicolás Maduro, pero sigue la presencia ahí de Delcy Rodríguez. Los cubanos que están fuera y los que están dentro de la isla, ¿están dispuestos a aceptar una transición de esta manera que permanezca algo del régimen? ¿O cómo esperan ustedes que sea este cambio total para la isla? Yo creo que hemos visto transiciones que se han hecho positivamente sin dejar elementos de regímenes detrás. Cuando hubo las transiciones en Europa del Este, se hicieron entendiendo de que había elementos que había que venir a la mesa, hablar con ellos para sacarlos, pero la diferencia de Venezuela, la diferencia de Europa del Este a Cuba, es que hay 70 años casi de totalitarismo, ¿ok? Las facciones dentro de Venezuela, existía todavía la habilidad de la gente votar. Era un sistema dictatorial diferente. Dentro del Partido Socialista habían facciones como la de Delcy, la de Diosdado Cabello, la del el ex ministro de Defensa, que estaban todos viendo quién podía quedarse en el poder. Y ahí se encontró una ficha más posible de con quién negociar.
El sistema cubano es muy diferente, porque encima de tener un sistema totalitario, ¿verdad? Tienes un sistema totalitario comunista que es liderado por una familia, la familia Castro. No es que nadie tenga verdadero poder político en la isla, con la excepción de esa familia, incluyendo el dictador Díaz-Canel. Sabemos quién es verdaderamente quien lidera Cuba. Es Raúl Castro. Desde su cama, donde está en Cuba, él es verdaderamente el hombre que tiene el poder del país. Él y Gaesa, el conglomerado militar que él conformó después de la caída de la Unión Soviética. Digo todo esto ¿por qué? Porque en Cuba no necesitamos una Delcy Rodríguez, ¿verdad? ¿Y por qué no la necesitamos? Porque no existe. Porque en un sistema donde el poder está acumulado en la mano de una familia, basado en un sistema totalitario que ha sido profundizado, no por 25 años como en Venezuela, no 35 años como en Polonia y Checoslovaquia y Yugoslavia, ¿verdad? Pero casi 70 años. Estamos hablando que esta familia controla todo. Y al final ellos tienen que irse para poder empezar un nuevo amanecer. Obviamente van a quedar elementos burocráticos dentro, claro, como ocurrió en todas las transiciones. Pero hay una diferencia entre los elementos burocráticos que pueden ser reformados y a la gente que tiene la sangre del pueblo cubano en sus manos, que esos son los Castro, el buró político del Partido Comunista. Esa gente no están dispuestos a negociar. Ellos no van a hacer como lo que hizo Delcy. Porque Raúl Castro siempre lo ha dicho. El lema de este sistema es patria o muerte. Ellos están dispuestos a morir y matar a nuestra gente para quedarse en el poder. Y nosotros lo que queremos es patria, libertad y vida para nuestra gente. ¿Crees tú que esto se va a lograr? ¿Qué le puedes decir tú al pueblo cubano y también a los cubanos que están aquí como tú, creando organizaciones como la Marcha por la Libertad, por tantas cosas que están abogando? ¿Qué les puedes decir? ¿Se acerca el fin o qué más pueden hacer y deben hacer exigiéndole a este gobierno para que tengan la Cuba libre que ustedes tanto desean? Yo creo que sí se va a lograr. Y cada vez que me preguntan esta pregunta, yo digo, si yo pensara que no hiciera lo que estoy haciendo, esto lo hago por mi tiempo libre, pero porque es una cosa en que creo firmemente que nuestra gente... Yo salí de Cuba cuando yo tenía 8 años en un barco con mi madre, y en el 2003, y no creo que es justo que la única manera de que los niños cubanos tengan oportunidades sea saliendo de su país, ¿verdad? Creo que debemos de tener derecho a derechos y oportunidad a oportunidades en donde nacemos. Creo que va a ocurrir. ¿Y por qué lo creo? Lo creo porque por primera vez en mucho tiempo la oposición dentro y fuera de Cuba, bajo el Acuerdo de Liberación, está más unida que nunca. Tenemos un plan de transición que está preparado para qué pasa mañana. Tenemos comisiones de trabajo en cuales los cubanos dentro y fuera de Cuba nos estamos preparando para tener la habilidad de gobernarnos, porque sí podemos gobernarnos en una Cuba donde no exista dictadura. Y la otra parte es que por primera vez tenemos la presión de el gobierno más poderoso del mundo haciendo lo que sabemos que puede llevar verdaderamente al final de la dictadura. El parar la habilidad de ellos financiar la cúpula que gobierna y oprime a nuestra gente, ¿verdad? Y es el flujo de dinero directo, no al pueblo cubano, porque sabemos que, como dice la señora, los barcos, lo que entra al país, todo ellos lo controlan. Ellos tienen monopolio de la violencia y monopolio del territorio nacional, pero todo lo otro lo han perdido. Entonces, todo está como que ahí preparado y lo que tenemos que esperar es ver cuál es el final de qué acción lleva a la liberación. Y después, la estabilización y la democratización, los cubanos estamos listos para efectuarla. ¿Y cuál crees tú que sería la forma más efectiva? ¿Sabes? ¿Crees que, lo vimos y lo comentábamos, ya hubo un sobrevuelo de la isla? ¿Crees que se necesita una infiltración militar? ¿Cómo se puede hablar? ¿Puede haber conversaciones? Díaz-Canel dio una declaración, también una entrevista, donde dijo que bajo ninguna circunstancia él estaba dispuesto a ceder su poder por salvar al pueblo cubano. ¿Qué crees tú que tiene que pasar? El final de todo esto es en las manos de la familia Castro, ¿verdad? Díaz-Canel no decide ni lo que hace ni lo que dice. Es todo parte de... él es como a alguien que le dan una televisión, pero no le dan el control,
¿verdad? Él puede hablar y decir, pero al final quien toma las decisiones del país es la familia Castro y Raúl Castro. Raúl Castro sabía que había negociaciones con los Estados Unidos ocurriendo. Díaz-Canel no sale a decirle al pueblo cubano que esto está pasando hasta un mes y medio después. El mundo entero lo sabía. Esto es ejemplo tras ejemplo de la realidad de la cúpula de poder de esta dictadura. El final de la dictadura va a venir de la forma en que venga, pero el pueblo cubano quiere la liberación, y para lograr esa liberación necesitamos ayuda de alguien que nos ayude a quitar esa cúpula del poder, a sacarlos del poder. O permitirles que salgan. Permitirles el Estado permitiendo. Hace meses que se están negociando, pero esta es una dictadura que no va a negociar, por lo que te acabo de explicar anteriormente. Ellos están como igualmente estaba Nicolás Maduro. Ahí. Le dieron el tiempo, le dijeron vete y no se van a ir. Ellos están comprando tiempo. Con la diferencia que ahora, después de lo que pasó con Maduro, ellos entienden que sí hay una realidad, que lo que ocurrió en Venezuela puede ocurrir en Cuba. Y ahí es donde hay mucha más validez a toda esta negociación, ¿verdad? A que el final no va a ser bonito para ellos, que en mi opinión no lo debe de ser, porque la vida de nuestro pueblo por 70 años no ha sido bonita por ellos. Pero si el futuro puede ser mejor sin ellos, de la forma en que la sea, es lo que quiere el pueblo cubano, es lo que se merece el pueblo cubano. Pero la realidad es que sabemos que esta gente no están dispuestos a irse solamente con el dinero, porque esto no es de dinero para ellos, esto es de poder. ¿Y el poder viene de dónde? Del control absoluto. Y solo lo han tenido sobre nuestra gente. Saben que ese control absoluto que ellos tienen, salen de la isla, no hay control absoluto como ellos tienen, la impunidad de hacer y deshacer, y tener a 9 millones de esclavos, que es el pueblo cubano, que todavía está en la isla. Pues, Alian, yo te agradezco mucho que hayas compartido todo tu conocimiento y, bueno, ponernos en perspectiva lo que está pasando en Cuba. Nosotros, este es un tema importante y el que vamos a estar siguiendo muy de cerca. Que tengas un buen fin de semana y ojalá que podamos seguir conversando de esto y traer buenas noticias para Cuba y todo su pueblo. Sí, yo creo que va a haber buenas noticias y muy pronto. Que así sea. ¿Y por qué hacemos Así Veo las Cosas? Para poderlo informar a usted y también recibir esos comentarios que nos escriben a diario, y precisamente vamos a leer algunos de ellos. Ramón CH1 escribe: gracias Jorge por darnos la manera de recibir las noticias como debe de ser, sin la comercialización de las cadenas televisivas actuales. Es como un oasis informativo en un desierto de basura periodística. Isabela Kirkman 4917 dice: ¿quién es más peligroso que tengan armas nucleares, Irán o Estados Unidos? Antes pensaba que sabía la respuesta, ahora no. Y Amalia Jiménez nos escribe: yo creo, con todo respeto, señor Jorge, que el Papa no pelea, solo cumple la palabra de Dios. Pero como a ese señor Donald no le gusta que nadie le diga sus verdades. Ahí están sus comentarios. Gracias por escribirnos, gracias por comentarnos y gracias por suscribirse. Gracias a ustedes ya llegamos y superamos los 400,000 suscriptores, pero queremos más. Queremos poder traerles esta información y solo lo vamos a lograr si usted le da clic a este botón de suscribirse, la campanita para ser los primeros en recibir la notificación. Y si usted ya está suscrito, lo invito a que se lo mande a la persona que está pensando que tiene que estar informado todos los días con Así Veo las Cosas. Gracias por acompañarme el día de hoy. Recuerde que tenemos una cita la siguiente semana. Feliz fin de semana.